La licenciada Melissa Benavides Víquez es profesional encargada de la Unidad de Acceso a la Justicia del Poder Judicial. Fue coordinadora del proyecto de co-construcción de la política institucional para el acceso a la justicia de los pueblos indígenas. En esta mañana, ella nos va a hablar por espacio de una hora acerca de este modelo de construcción de la política pública para los pueblos indígenas. Muchas gracias, doña Melissa. Adelante, el auditorio es suyo. Bueno, muchísimas gracias por la presentación y por la invitación. Para mí es un verdadero honor y un gusto venir a comentarles a los compañeras y compañeros de la institución y quienes nos acompañan sobre lo que ha sido, bueno, durante mi gestión, el modelo de creación de la política para el acceso a la justicia de pueblos indígenas. Esta política es un proyecto bastante importante, bastante ambicioso en el buen sentido de la palabra, en el tanto implica muchísimas acciones, implica muchísima el involucramiento de la contraparte, que en este caso serían los pueblos indígenas. Y bueno, todo lo que ha venido comentando Giancarlo, todo lo que ha venido comentando doña Ligia, además de las personas expositoras de la semana pasada, pues nos da un panorama un poco de em, cómo están los ánimos, más o menos en algunos de los pueblos o para algunos de los pueblos indígenas, pues con relación a las instituciones del Estado, porque este también es un punto de partida. El punto de partida es que el Estado tiene que explicarse un poco más, en este caso a la población, a los pueblos indígenas, a las comunidades indígenas, en el sentido de que, de cuál es el funcionamiento, ¿verdad? Toda la estructura constitucional, administrativa, y bueno, en el caso del Poder Judicial, pues que nuestro diseño es muy complejo también, muy particular. Somos una institución de instituciones y este grupo de instituciones es nada más y nada menos que la tercera parte, ¿verdad?, del Estado costarricense. Entonces, en ese sentido, sí es ambicioso, también porque tenemos que alcanzar esta curva de aprendizaje. Bueno, por supuesto que es mutuo, pero en el caso de lo que nos corresponde a nosotros como Poder Judicial, es también darnos a entender en lo que podemos y no podemos hacer, porque por supuesto que estamos también caminando en paralelo con otro proyecto de creación de política nacional, que es, ¿verdad?, competencia del Ejecutivo. Estuvimos también caminando en paralelo con el tema de la construcción del mecanismo de consulta, y como son proyectos nuevos, dinámicas nuevas, relaciones nuevas, también todo el tema de la desventaja estructural, ¿verdad?, que viene el Estado costarricense, el adeudo que tiene el Estado costarricense con los pueblos indígenas, pues es aprender y aprender y aprender de cómo debemos explicarnos, como Estado, como instituciones, a los diferentes pueblos indígenas, porque como decía doña Ligia, no hay que caer en el vicio de la homogenización con ninguna población vulnerabilizada, en este caso con los pueblos indígenas. Son 8 pueblos más un pueblo que está también apareciendo, que está manifestándose, que son los misquitos. Luego, cada una de las cosmovisiones, cada una de sus realidades, su geografía, ¿verdad? Todas las cosas ya en sí mismas también son diferentes entre sí. Entonces, es también un modelo de creación, pero de aprendizaje, de buscar también metodologías de aprendizaje, de llegada, de creación de confianza. Y pues en mi caso fue una experiencia enriquecedora, absolutamente, ¿verdad? Conocí lugares que, ¿verdad?, que yo creo que solo el Poder Judicial nos lleva a lugares, a veces, ¿verdad?, como sacados de un libro, ¿verdad?, de realismo mágico, y eso también es parte de las cosas bonitas que se viven como empleada judicial. Conocí muchas personas, se me abrió la mente, entonces tuve también un proceso propio de sensibilización muy grande,
Y bueno, para mí también es un honor que la magistrada Maris Vargas y el magistrado Jorge Olazo y bueno, el despacho de la presidencia, pues me hubieran tomado en cuenta para liderar desde las competencias del modelo este proyecto durante el plazo que estuve. Ahora pues le paso la TEA a don Steven, que bueno, ahorita está en una reunión, pero bueno, sé que también hará un buen trabajo y de parte de la unidad de acceso también estaremos apoyando todo este proceso pues un poco más al margen. Entonces, pues para entrar un poquito en la materia, voy a cerrar acá, hablarles de los antecedentes. Todas estas fotos han sido tomadas en las giras. Entonces son paisajes pues muy lindos, muy diferentes. Bueno, desde Corte Plena se aprobaron los primeros documentos, porque vamos trabajando con la metodología de administración de proyectos aprobada por el Poder Judicial y una metodología de creación de políticas del Ministerio de Planificación, que son también otra metodología que tenemos que seguir macro con relación a los aspectos mínimos de creación de políticas públicas. Em, entonces tuvimos que hacer una serie ¿verdad? De documentos preliminares justificando el por qué ocupábamos una política para el acceso a la justicia de pueblos indígenas, ¿verdad? Y pues considero que desde la Corte Plena se dio el primer paso de apoyo, ¿verdad? Que como gobierno judicial, como la cúpula, pues se dio una aprobación, ¿verdad? Un allanamiento, ¿verdad? A todas estas propuestas para impulsarlas, considerando también el trabajo que se ha venido haciendo de parte de la institución en general, que después lo que decía doña Ligia me trajo unas ideas a la cabeza que las comentaré al final, pero que, digamos, desde los instrumentos constitutivos, desde los documentos constitutivos, pues empezamos a justificar la necesidad, el valor que se iba a dar a la sociedad, al Poder Judicial, ¿verdad? Estas preguntas fundacionales que establece la metodología y definitivamente es un instrumento muy importante y según nos dicen de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas, pionero en la región. Entonces, aparentemente sería la primera política judicial de la región en materia de pueblos indígenas. Entonces, también hasta eso tenemos una responsabilidad hacia afuera, ¿verdad? Así como ojos, ¿verdad? Observadores y observadoras internacionales con relación al avance de esta política. Entonces, también eso era pues una gran responsabilidad. Un plan de gestión que era pues un cronograma de actividades. Por supuesto que en un tema de administración de proyectos, especialmente con el tema de los pueblos indígenas, pues tiene sus bemoles, como les decía también don Giancarlo, ¿verdad? Estamos hablando de una cosmovisión distinta, de tiempos distintos, ¿verdad? Que van también relativos por los territorios, por los pueblos, o sea, no son los mismos tiempos y así nos decían muchos líderes y lideresas, no corramos, hagamos las cosas bien, ¿verdad? Esto si sale rápido no va a salir bien. Tenemos que dialogar, tenemos que conocernos, tenemos que acercarnos. Entonces, por supuesto que de este lado, ¿verdad? Donde estamos acostumbrados y acostumbradas a plazos, estamos acostumbradas y acostumbrados a, ¿verdad? A pagos, a planes, ¿verdad? Y a justificar por qué se dura tanto, por qué se dura poco, por qué definitivamente era un contraste. No obstante, creo que también la institución pues ha tenido mucha apertura en entender este tipo digamos, de solicitudes que se hacen para que camine bien, ¿verdad? Siempre hay una buena fe y yo siempre se los decía a las personas, tenemos la absoluta buena fe, primero de hacer las cosas mejor de como las veníamos haciendo antes, de escuchar, de aprender y no de imponer. Entonces, también imponer un plazo, imponer un tiempo, era también, ¿verdad? Pues retar un poco a esta mesa de diálogo que estábamos instaurando en la etapa informativa. Y bueno, el estudio de factibilidad, creo que también es importante decir que todos los derechos, llámese fundamentales, derechos humanos, todo implica recursos.
y nosotros no podemos hablar. Podemos tener toda la buena intención de dotar a los procesos judiciales, a los servicios de administración de justicia, de derechos, de lo que establecen los estándares internacionales, de personas intérpretes, hombres y mujeres, ¿verdad? De los peritajes culturales, como nos exponía la doctora Jiménez, pero todo esto tiene un costo. A un final, ¿verdad? Nuestro sector administrativo, que también es muy eficiente y es uno de los principales también socios de este proyecto, nos decía, bueno, muy bien, pero ¿de dónde? ¿De dónde sacamos? Porque también a nivel macro, a nivel de macroeconómico, Costa Rica está en un déficit fiscal muy fuerte y el Poder Judicial viene teniendo cortes al presupuesto cada vez más, cada vez más, cada vez más, y sin embargo coincide también en un momento de la institución en donde se están aprobando leyes importantísimas, leyes de procedimiento, ¿verdad? El Código de Familia, el Código Agrario, donde hay reforma al Código Civil, al Código de Trabajo, donde se está creando la jurisdicción de crimen organizado, y podemos hablar de esto, de una modernización del ordenamiento jurídico importantísima. Y sin embargo, por otro lado, la economía nos pone un freno, ¿verdad? Post pandemia, llámese lo que sea, pero venimos ya pues con un déficit desde hace bastantes años. Y bueno, cuando queremos también tener un proyecto absolutamente social, ¿verdad? Porque aquí el Estado o el Poder Judicial no tiene ganancias de nada, o sea, económicas, como si fuera una empresa, aquí es un valor social lo que se da, pues nos enfrentamos también a complicaciones de cuantificación de cuánto vamos a ganar, ¿verdad? Vamos a ganar un buen nombre, vamos a ganar confianza, vamos a ganar cosas que son intangibles y que son también de difícil medición económica. Entonces también el estudio de factibilidad fue un reto bastante interesante, además de que era la primera política que se hacía y de esta índole, y nos traía también entonces pues mucha creatividad, por supuesto con fundamento, ¿no? Entonces fue también una experiencia bastante enriquecedora, y yo tengo que agradecer ahí al Departamento de Planificación, al su proceso de proyectos y el portafolio de proyectos, quienes también nos dieron muchísimo asesoría, a Alexis Hernández, a Yesenia Guzmán, que fueron también, ¿verdad? La llave para que este tipo documentos pues tuvieran una fundamentación como correspondía. También otro socio importantísimo, la cooperación internacional. Como les decía, ¿verdad? Esto es un proyecto que demanda recursos, demanda traslados, no solamente de las personas judiciales, que creo que al final eso lo podríamos remediar al interno de la institución, pero también el tema de hacer las actividades con relación a la pertinencia cultural. Es decir, las personas indígenas tenemos que brindarles el servicio de transporte, el servicio de alimentación, pues por supuesto porque tienen unas limitaciones económicas y geográficas bastante importantes. Y eso también lo descubrimos cuando aplicamos la itinerancia en el Poder Judicial y nos tenemos que trasladar a los lugares donde ellos están para dar las diligencias judiciales o dar los servicios judiciales. Entonces, también era muy importante que para poder tener, incluso seguir la línea jurisprudencial constitucional y de estándares internacionales de representación, ¿verdad? Los incentivos necesarios para que estas personas pudieran trasladarse a los talleres, a las sesiones de información, ¿verdad? Y poder cumplir pues también con el plan de gestión que estábamos ¿verdad? Proponiendo y que pretendemos seguir. Entonces, afortunadamente también con la OCRI, que también jugó un papel muy importante, conseguimos la cooperación internacional de la Oficina del Alto Comisionado, con doña Ana María Opegui Cuartas, con Samantha Collí, que es la experta internacional, que es una abogada indígena maya, que pues
vino ahora en el mes de julio, ya se regresó, que les hablaré más tarde sobre su participación. Cristina Mayorga y Cristian González, que ambos son becarios también de Naciones Unidas. Cristina es una abogada indígena bribri y Cristian es de Boruca. Y don Hugo Lázaro como experto internacional, que es un abogado también de Rey Curré. Luego también parte también del impulso que pueda tener esta clase de proyectos son las figuras gerenciales y tomadoras de decisiones. Bueno, que en este caso la directora del proyecto, la magistrada Maris Vargas, que también es la coordinadora de la Subcomisión para el Acceso a la Justicia de Pueblos Indígenas, quien ha jugado también un papel de impulso y de incluso de presencia, ¿verdad? De estar en los lugares de las reuniones y el magistrado Jorge Lazo como coordinador de acceso a la justicia, que también es un jerarca impulsor, quienes pues también en corte plena y en diferentes espacios dan impulso a esta política. Bueno, ahora el encargado del proyecto, don Steven Picado, desde la unidad de acceso, que damos un apoyo más al margen, ¿verdad? Hasta mi persona, y otras oficinas que también están sumamente vinculadas es la Contraloría de Servicios con don Carlos Romero, quien acompaña o ha acompañado casi que a todas las giras que se han hecho, que han sido más de 30 giras a nivel nacional. Ha ido casi a todas, ha sido, digamos, muy pocas a las que no ha podido ir. No obstante, la figura de la Contraloría siempre ha estado presente, ha asistido ya sea a la Contraloría de servicios de la zona que acompaña y pues ahí mismo también toma este, quejas o atiende, ¿verdad?, circunstancias propias de su competencia. Y bueno, también eso es como una presencia importante toda vez que se le da un seguimiento posterior y una devolución a las personas que en ese momento hacen su queja ante el grupo de trabajo. Planificación, como los decía, ¿verdad? Siempre desde su proceso de administración de proyectos. La defensa pública que acompaña también, ¿verdad? Bajo la figura de la supervisión de personas de pueblos indígenas. Y bueno, en su momento también don Juan Carlos, que estuvo yendo a mucha gira, porque era también una importante que junto con el mensaje de la apertura de la política fuera también el tema de digamos, la noticia de que desde la Ley de Acceso a la Justicia para Pueblos Indígenas costarricenses, pues las personas indígenas contaban con asesoría de la defensa pública gratuita en todas las materias, a pesar de que es algo que pues venimos conversando o venimos promoviendo desde diferentes oficinas, desde que la ley se aprobó, que fue en el 2018, en septiembre del 2018, lo cierto es que habían muchas comunidades que no lo sabían, ¿verdad? O pensaban que solo era para penal, que también es muy común pensar que las leyes que hablan del Poder Judicial son solo para penal, cuando lo cierto es que hay mucha litigiosidad también en familia, en cobros, ¿verdad? Y bueno, también eso pues fue una buena noticia que acompañaba también la noticia del proceso de acceso de la política. Bueno, la dirección ejecutiva también que haciendo pues un esfuerzo entre todas las decisiones económicas y financieras que tiene que tomar a nivel macro, pues creo que nunca nos dijo que no. Don Wilber Kitt, también, doña Ana Eugenia y muchas compañeras y compañeros que en su momento conversé, que nos ayudaron con equipo, que nos ayudaban con, ¿verdad? Con fondos para poder trasladarnos, para poder dar alimentación. Eso también dice mucho del compromiso, ¿verdad? Que incluso en épocas en que estamos muy, muy ahogadas y ahogados económicamente, pues siempre, ¿verdad? Hay una intención de colaborar y de impulsar, aunque sea, ¿verdad? Con lo que se pueda, que a veces una quisiera más, pero una también comprende que hay necesidades, pues también, ¿verdad? Que a la hora de tomar decisiones administrativas hay que decidir que sí y que no. Pero bueno, nosotros podemos estar muy complacidas y complacidos de que nunca nos han dicho no se puede o no, sino busquemos la forma, ¿verdad? Y también las administraciones regionales, en donde antes de que entrara más de lleno la cooperación internacional, pues que entró ya en el mes de julio, no, perdón, junio, incluso con un poco más de fondos para las actividades, pues también nos colaboraban
el pago de ayudas económicas o nos ayudaban también con digamos, estar como atentos y atentas y participar en las reuniones. En el caso de que se ocupara una persona intérprete, pues ahí mismo hacer ¿verdad? Una contratación, ¿verdad? Se hizo pues ahí una interpretación administrativa, como les digo, ¿verdad? Siempre legal, por supuesto. Entonces, siempre estuvo la ayuda presente para impulsar estos proyectos y creo que se mantiene al día de hoy porque, ¿verdad? Seguimos siempre con este proyecto y nunca nos hemos topado con un traspié, afortunadamente. Pero es que se me trabó la presentación. Ok. Entonces, a nivel macro, ¿cómo se espera que se desarrolle este proceso de política? Bueno, es más o menos en un proceso inicial de 4 etapas. La primera etapa, informativa y presentación oficial del proceso, es decir, que hiciéramos visitas políticas, como decía la consultora. Esto fue un apoyo también, una conformación del apoyo que nos dio la experta. Y decía, bueno, es importante que vayan a visitar a las comunidades, a los grupos, a los pueblos y lleven la noticia, ¿verdad? De que se va a iniciar. Entonces, pues la magistrada Maris Vargas y mi persona, pues hicimos, ¿verdad? Un circuito de visitas. Se visitaron casi todos los territorios indígenas. Nos faltó, me parece que uno, pero que no es que no se va a visitar, sino que se va a visitar en el momento oportuno, que es Carona y Guamí, que sabemos que es un territorio de acceso dificilísimo, ¿verdad? Pero digamos territorios de alta complejidad como Telire se visitaron, la magistrada los visitó y pues se llevó la noticia de cómo se iba a desarrollar el proceso, en qué consistía la política, qué no era la política también, porque es importante delimitar el campo de acción, ¿verdad? Les informábamos que, por ejemplo, no era que la política iba a decir que íbamos a resolver todo en favor de las personas indígenas, ¿verdad? Sino que iba a existir una creación de lineamientos de, ¿verdad? De ideas o de principios, por decirlo de alguna forma, que nos iban a ayudar a tomar decisiones, que no podíamos decirle a la persona juzgadora, mire, usted tiene que resolver de esta manera, sino que le íbamos a dar unos insumos para que cuando resolviera un caso de cualquier materia, dijera, bueno, esto tengo que tomarlo en cuenta, ¿verdad? Y esto tengo que tomarlo en cuenta cuando estoy en Guatuso, porque en el pueblo maleco piensa así, y esto tengo que tomarlo en cuenta cuando voy a Bajo Chirripó, porque allá lo consideran así, y eso tengo que tomarlo en cuenta cuando voy a Quecoldi, porque allá, ¿verdad? Entonces, esa creación de insumos diferenciados es también uno de las, ¿verdad? De lo que se les comentaba a las comunidades. También la importancia, y esto es también uno de los retos que se nos presentaron, fue el tema del banco de datos. No existe una institución en este país que tenga un banco de datos, una lista, ¿verdad? De organizaciones indígenas, ¿verdad? Porque además, bueno, hay algunas que sí están, digamos, enlistadas, como las ADI, porque efectivamente hay una ley, ¿verdad? Que las atañe, ¿verdad? Y CONADI la maneja, o por ejemplo, figuras como las personas facilitadoras, que bueno, eso es una figura judicial, entonces ahí podríamos manejar ciertos datos, pero que una comunidad tuviera 14 organizaciones, eso lo logramos recoger en las visitas, ¿verdad? Y eran organizaciones, ¿verdad? Así como esta recolección de datos o este mapeo o esta identificación fue siempre oral, ¿verdad? Que era así, bueno, dígame, porque tampoco le voy a pedir personería jurídica a un consejo de ancianos, ¿verdad? Por ejemplo, que así se llaman algunos, o una personería jurídica a ¿verdad? Algún tipo de formalidad, porque también
las formas de organización de los pueblos indígenas es parte, ¿verdad?, de su autonomía y de su, ¿verdad?, forma de organizarse. Entonces, como les digo, ¿verdad?, hacíamos el mapeo, hacíamos las invitaciones abiertas, en algunos casos llegó muchísima gente, fueron muy exitosas. En otras, pues hicimos un gran esfuerzo, ¿verdad? Y bueno, volvimos en otros casos, intentábamos identificar grupos de WhatsApp, pedíamos como esa información, siempre con la idea de tener el control de esta información para que no se tergiversara, ¿verdad? O para que no se malinterpretara lo que estábamos haciendo. Siempre con el Poder Judicial, ¿verdad? Como de frente, porque incluso tuvimos que aclarar ciertas, digamos, desencuentros en el sentido de que, por ejemplo, en algunas comunidades se entendió que era la ADI la que estaba haciendo esto y no. La ADI, pues por supuesto que les contactábamos porque era lo que se podía contactar, pero la ADI participaba en igualdad de condiciones que cualquier otra institución o organización, perdón, que estuviera presente ahí. Entonces, bueno, se hizo un trabajo bastante fuerte para informar a las comunidades indígenas, a los territorios, a los pueblos, ¿verdad? Incluso, por ejemplo, con Zigzaola, que sabemos que los nobes por allá, ¿verdad? Están fuera del territorio. Entonces también hicimos un esfuerzo por ir allá a Zigzaola. Y también hicimos otro grupo focal con instituciones del Estado, judiciales y no judiciales. Entonces hicimos también una información, por ejemplo, con los jueces contravencionales. Desde la subcomisión se hicieron campañas de información. Se hicieron también grupos focales con instituciones no judiciales como la Caja, como el MEP, ¿verdad? Que trabajaban en algunas zonas, ¿verdad? Entonces también se informó, participamos en comisiones interinstitucionales, en el Consejo Local de Salud de Pueblos Indígenas, que tiene competencia en Quitiricí. Entonces, hemos logrado informar a muchas personas, ¿verdad? O a muchas instituciones sobre este proceso. Entonces, por ahí el objetivo de informar lo hicimos, ¿verdad? Pues bastante fuerte y pues creo que la media de las personas indígenas está enterada de este proceso, ¿verdad? Y pues ahí esperando, ¿verdad? Que tenemos que reforzar toda esta información en el futuro, pero eso ya vendría con otros parámetros según las etapas. Luego la generación de confianza y condiciones para dialogar también era uno, ¿verdad? De los ejes, que fue unas sesiones que se hicieron en el mes de julio, que ya después les voy a conversar sobre ellas, y ahí se recolectaron también insumos sobre el tema de acceso a la justicia, porque también de todo lo que era informativa en dos sentidos, ¿verdad? Informativa de nosotros, de Poder Judicial hacia las personas indígenas y viceversa. Entonces nos dimos cuenta o tuvimos un montón de hallazgos que son oportunidades de mejora que nos llevan de verdad a repensar cómo damos por sentado muchas veces eh, lo que son la defensa pública, lo que es la fiscalía, lo que es el poder judicial, lo que es las personas magistradas, ¿verdad? Hubo, digamos, siempre el reclamo, no entendemos, cuando llegamos al Poder Judicial no sabemos a cuál oficina ir para tal trámite, ¿verdad? Entonces eso fue muy importante. Incluso el tema también de la cosmovisión, ahí fue cuando nos decían en algunas comunidades, es que llegamos y no nos saludan, y si no nos saludan no hablamos. Cosas como esas que uno dice, caramba, ¿verdad? No podemos hacer una circular que diga, ¿verdad? Todos los empleados judiciales que tienen que saludar, ¿verdad? O sea, no, eso no da para un tipo de lineamiento, pues, de tipo formal, pero nos da para trabajar tal vez las barreras actitudinales y abordarlo de otro tipo. Mire, sí, es que es un tema de cordialidad y si usted ve a doña Justa Romero, que la media de las personas la conoce parada en medio de tribunales y nadie le habla y nadie le dice nada, pues doña Justa Romero está ahí en tribunales porque algo viene a hacer, no, ella no está ahí porque va a ir a ver, ¿verdad?, la gente pasar.
Y así, ¿verdad? Pasó con otras lideresas que dicen lo mismo, si no nos decían buenos días, si no nos, ¿verdad? O muchas veces el mismo guarda de seguridad en la entrada les decía, eso no es acá, y ahí, digamos, murió la atención a esa señora o esa persona no pudo entrar a la institución a hacer su trámite porque hasta ahí le dieron la información, entonces no supo qué hacer y tuvo que devolverse a su comunidad otra vez, ¿verdad? De horas caminando de vuelta y con el problema sin resolver. Incluso nos dijeron no voy a decir así, ¿verdad? Pero desde una de las oficinas de muy alto nivel que recibió a algunas personas líderes y lideresas indígenas, le entregaron un folio de, ¿verdad? De situaciones, ¿verdad? De lo que estaba ocurriendo y en esa oficina las escucharon por 2 horas y les dijeron muchas gracias, se fueron y cuando estas personas llamaron de vuelta, bueno, ¿qué pasó con nosotras? Mire, es que eso no era aquí. Entonces, ¿por qué desde esa oficina de muy alto nivel no direccionaron estas quejas hacia donde tenían que direccionar, ¿verdad? En el caso de, digamos, de la dinámica que se hace con el proyecto, doña Damaris y la Contraloría también, esa es un poco la dinámica, siempre direccionan y siempre se hace la retroalimentación, pero cuando nos dimos cuenta que ese nivel, ¿verdad? Ese esfuerzo y esas cosas, pues nunca se les dio un trámite, hasta nos ponemos a pensar si se siguen los parámetros del derecho de petición y lo que ha dicho la Sala Constitucional sobre ello, ¿verdad? Pero bueno, ese tipo, digamos, de situaciones que nos encontramos en las reuniones es cuando tenemos que paliar las relaciones, ¿verdad? ¿Cómo generamos confianza? Cuando vienen y nos dicen esas cosas, ¿verdad? ¿Cómo generamos, cómo les decimos, mire, vamos, queremos trabajar con ustedes, queremos aprender de ustedes, queremos cambiar las cosas, pero la devolución, lo que nos toca escuchar muchas veces es muy dura. Al menos a mí sí me dolía mucho escuchar que muchas veces ocurrían cosas que eran definitivamente barreras actitudinales. Entonces, esa etapa también era como para generar este puente. Eh, Considero, fue mi impresión por también la asistencia a los talleres y por lo que se decía al final de las reuniones, que sí existía al final como esperanza o como convencimiento o que se logró generar la confianza para que las personas participaran del proceso. Entonces, digamos, la concurrencia de personas en los talleres que hicieron el mes de julio sí nos da una muestra de que sí hay intención de seguir participando y de seguir pues, colaborando en co-construcción de esta política. Luego viene una etapa 3, el fortalecimiento mutuo de capacidades, ¿verdad? Que ya también es una recolección de insumos más fuerte. Y por último, una etapa de diagnóstico, ¿verdad? Que también es lo que establece la Ley de Acceso a la Justicia y lo que sería la política de Mideplan y el tema de la metodología de administración de proyectos. Tenemos que generar un diagnóstico, ¿verdad? Con unos territorios piloto para ver, ¿verdad? O para plantear el tema de acceso a la justicia, que es a un final lo que nos lleva, ¿verdad? ¿Qué se entiende por acceso a la justicia desde los pueblos indígenas diferentes entre sí? Entonces, ¿en qué estamos en este momento? Bueno, en la primera etapa se evitaron los territorios indígenas del país, etapa informativa. En el mes de julio, aprovechando la visita de la experta Samantha Collí, se realizaron 3 talleres a nivel nacional. Entonces, un primer taller fue en el territorio de Malecu, ¿verdad? Allá en Guatuso. Participó la comunidad y bueno, implicaba hacer consultas sobre qué se entiende por acceso a la justicia, ¿verdad? Cómo tantear, digamos, cómo se visualiza desde la cosmovisión, bueno, en este caso Malecu y luego también Cabecar y Bribri, sobre, digamos, cómo puede el Poder Judicial, ¿verdad?, mejorar los servicios, entre otras preguntas, ¿verdad?, para generar un primer diagnóstico. También se hizo un segundo taller en Cotobruz,
en un salón de La Pita, y participó gente de, bueno, de La Pita, de Abrojo, de Bajo los Indios, Alto San Antonio y de La Casona, que disculpe que no lo pusiera ahí, y un tercer taller en Boruca que, pues, llamaba los territorios de Ujarrad, Boruca, Cabara, Chinaquichá, Recurret, Térraba y Salitre. Bueno, Maleco, por ser un territorio nada más, pues aquí fueron más o menos unas 30, 40 personas, pero en estas dos sí hubo muy buena concurrencia. Podemos decir que Boruca eran más de 102 personas y Cotobruz habían como unas 80. Y pues eso dice mucho, ¿verdad? Y en una convocatoria al Poder Judicial, ¿verdad? O sea, donde no se iba a dar nada más que la comida. Y aquí me puede entender Lidia y me pueden entender todos los que trabajamos o que hemos trabajado con estas comunidades que a veces hay instituciones del Estado más populares que otras porque llegan con, por supuesto, con becas y llegan con ayuda y está perfecto. Entonces, por supuesto, la concurrencia es mayor. El Poder Judicial, pues ahí tiene ¿verdad? Su a veces sí y a veces no. Pero en estos tres encuentros hubo una excelente convocatoria que yo me siento muy contenta y muy satisfecha. Se les proveyó alimentación y transporte, que eso también es la llave. ¿Verdad? Pues son gente que tiene que dejar sus trabajos, su economía de subsistencia, ¿verdad? Que ellos producen lo que se comen, como decía Ligia, el dinero es otra cosa, el dinero es como a veces por fuera. Y el transporte, porque además nos cae la tormenta Bonnie, ¿verdad? Que nos altera una primer fecha de Boruca, que era para el 2 de julio, ¿verdad? Incluso me parece que el Poder Judicial cerró varias oficinas de ciertas zonas del país. Ustedes pueden imaginarse entonces cómo podían estar ciertas zonas del campo, de los territorios, con una tormenta como esta. Entonces se cayeron un montón de puentes, bueno, una cosa terrible. Entonces tuvimos también que, ¿verdad? Con un riesgo de este tipo biológico que nos obliga a, pues, tomar decisiones rápido, porque además Samantha solo estaba en el mes de julio, entonces tuvimos una capacidad de reacción muy buena para poder mover el encuentro al 23 de julio y siempre con éxito, porque también cambiar el encuentro, ¿verdad? Muchas veces es un desincentivo, ¿verdad? Entonces, creo que lo logramos con mucho éxito. Una asistencia alrededor de 150, más de 150 personas. Y bueno, posteriormente se visualiza completar esta misma dinámica con el resto del país, porque lo que vamos a tener es un diagnóstico de algunos territorios, ¿verdad? También, como parte del aprovechamiento de que estaba la experta Samantha Collí en Costa Rica, hicimos otros grupos focales porque la política aspira a tener un eje de género muy fuerte, muy, muy fuerte, porque los instrumentos de derechos humanos, de estándares internacionales, exigen, ¿verdad? Mire, no se olviden de las mujeres indígenas, no se olviden de las niñas indígenas, no se olviden de las adultas indígenas, ¿verdad? Porque tienen un riesgo mayor de ser vulnerabilizadas. Entonces, empezar a conversar sobre, ¿verdad? Sobre el tema de género y los pueblos indígenas, muy enriquecedor. Y tuvimos otro grupo focal con medicatura forense, que me pareció también una sesión muy, muy, muy enriquecedora y aleccionante, al menos para mí, en donde conversamos sobre estándares internacionales de los pueblos indígenas para honrar a sus muertos, porque sabemos que pues es diferente la forma de, ¿verdad? de honrar ¿verdad? Cuando muere una persona. Por ejemplo, con el pueblo maleco, ¿verdad? Que antes, y ¿verdad? Ahora lo tienen como en una especie de secreto, ¿verdad? Yo creo que no, prefiero, ¿verdad? Confiar que no, pero antes se enterraban a las personas que morían en la cocina o en las casas, ¿verdad? Ahí mismo hacían, ¿verdad? Metao, como decía don Rigo, uno de los mayores, usted mete metao, abre el hueco, entierra y cierra. Así.
¿verdad? Y sabemos, ¿verdad?, que hay un, un reglamento de manipulación de los cuerpos. También veníamos a aclarar ciertas quejas que nos decían al Poder Judicial, y hablo de Medicatura Forense, pero ¿verdad?, no somos uno solo. Aquí recibimos, ¿verdad?, las quejas como uno solo. Y es el tema de que se entregaban los cuerpos, ¿verdad? Medicatura los entregaba desnudos y eso pues generaba un impacto a las personas indígenas. Pero bueno, ya explicaba don Franz y explicaba todas las jefaturas de varias unidades de medicina legal que, bueno, que muchas veces la ropa es prueba, ¿verdad? O es elementos que vienen contaminados, entonces no se puede devolver con esa ropa, ¿verdad? Entonces, había que entonces buscar un punto medio, o hay que buscar un punto medio para que eso no sea un shock, ¿verdad? O entregar un cuerpo sin caja, ¿verdad? Sin ataúd. Eso, los malecos decían, no los pueden, cuando murió una niña, ¿verdad? No importa, dénosla sin caja, ¿verdad? Nosotros la enterramos, pero ya ahí empieza la sospecha, ¿no? ¿Dónde la van a enterrar? ¿Cómo la van a enterrar sin caja, verdad? Y si no tenían dinero para comprarla allí, no creo que la tengan, ¿verdad? Entonces, ahí había como una puja, ¿verdad? Con medicatura sobre entregar un cuerpo en ese sentido, no se les entregó hasta que hubo ya, ¿verdad?, la posibilidad de tener cajas, pero también nos sirvió para descubrir muchas buenas prácticas que tiene la medicatura forense con relación a las personas indígenas, donación de ataúdes, por ejemplo, cuando existía la posibilidad, digamos, la coordinación entre, por ejemplo, hospital de niños, que muchas veces la cámara de refrigeración, medicatura forense, pues como que presta para que se mantenga una persona que falleció y luego sea trasladada al territorio, entre otras, muy interesantes que a mí me da pues mucha satisfacción ver que también por aparte, ¿verdad? Porque a veces no vemos, ¿verdad? No hay como el seguimiento de esto, que por aparte se han estado haciendo esfuerzos para el acceso a la justicia, ¿verdad? A los servicios de administración de justicia de parte de cada institución. ¿Qué resultados hemos tenido? Bueno, más de 30 visitas entre 2021 y 2022, visitas en sentido amplio, ¿verdad? Que eran visitas, un día íbamos a 5 lugares, ¿verdad? O sea, hablamos de 30 días en visitas. Se terminó la etapa 1 de la hoja de ruta planteada con el adeudo de Guaymí. Se espera un diagnóstico preliminar con los insumos que se han recolectado desde estas visitas, así como del taller del mes de julio para el mes de diciembre, que es uno de los entregables de la consultora. Hay un aumento de la participación de las personas indígenas, es decir, en el mes de julio, cuando los volvimos a ver, ¿verdad? Cuando les dijimos, regresamos, ¿verdad? Que fue un poco el mensaje, regresamos y vamos poco a poco. Se vio que volvimos, y eso es también un mensaje muy importante, recolección de insumos para acciones inmediatas, ¿verdad? Que era lo que les hablaba, por ejemplo, de el saludo para una persona indígena, o tal vez está la Contraloría de Servicios, mire que usted cuando llega, ¿verdad? Vaya a tal lugar, etcétera, etcétera, recolección y quejas de oportunidades de mejora, ¿verdad? ¿Cómo podemos mejorar la comunicación, la llegada de los servicios? Y bueno, una de las claves es la itinerancia, o sea, ir a los territorios, como decía doña Ligia, pero creo que esa la media la sabemos. Mejorar la comunicación y crecer de confianza en el Poder Judicial, o sea, tenemos que mejorar nuestra comunicación con las personas indígenas en el tanto debemos explicar mejor o del todo cómo funciona el Poder Judicial, que es ese montón de instituciones que están dentro, para qué sirven, que no todo es penal, que no todo es la fiscalía, ¿verdad? Que también hay juzgados para violencia doméstica, por ejemplo, porque nos dimos cuenta en algún lugar que la ADI decía que ellos eran los competentes para resolver conflictos de violencia doméstica, y eso es absolutamente falso,
inconvencional. Entonces, ese tipo de información es importante, ¿verdad? Que también se llegue ¿verdad? La información de todo lo que hacemos, de absolutamente todo. La diferencia con otros proyectos y competencias con otras instituciones del Estado, porque muchas veces teníamos que aclarar que no éramos el INDER, que no éramos el CONAI, que no éramos la Oficina de Mecanismo de Consulta, que es del Ministerio de Justicia. Encima nos coincide con las elecciones nacionales, entonces teníamos que diferenciar, mire, esto es una política, pero no es la política partidaria, esto es una política y teníamos que, por ejemplo, hacer sinónimos, lineamientos del Poder Judicial, que nosotros no nos vamos a ir cada 4 años, que nosotros nos vamos a quedar aquí durante de muchos años. Sabemos que, ¿verdad? El tema de la pensión es complejo, así que vamos a estar, no estábamos mintiendo, muchos años vamos a estar acá, que nos pueden llamar, que esto es del Poder Judicial, que nosotros no tenemos nada que ver con el plan de recuperación de tierra, ¿verdad? O sea, todas esas aclaraciones había que hacerlas siempre al inicio de cada, ¿verdad? Así como la escucha, ¿verdad? Mire, que me pasó esto, que me pasó lo otro. Entonces, también era importante decir, bueno, mire, esto es para tal oficina, aquí lo direccionamos, no hay ningún inconveniente. Bueno, las convocatorias también en la línea jurisprudencial de la Sala Constitucional, ¿verdad? O sea, lecciones aprendidas del mecanismo de consulta, convocatorias en español y en el idioma cuando así fuera necesario, que pueden ver una en NOVE. También se hacían llamadas, un trabajo de hormiga, hacía yo, llamadas telefónicas a cada una de las personas contacto. O sea, muy probablemente toda la población indígena tenga mi número de teléfono, pero a mí no me importa. Entonces yo llamaba a todas las personas, número que me daban, número que yo llamaba, yo explicaba, y luego me volvían a llamar y luego yo les devolvía la llamada. ¿Verdad? En media llamada se acababa el saldo de la otra persona, típico. Entonces tendría yo que devolver la llamada, ¿verdad? Entonces sí había que lidiar no, porque la verdad para mí no fue ninguna molestia, sino fue más bien muy sensibilizador para mí estar en este proceso de comunicación, ¿verdad? Entonces, también entender que cuando hay que hacer una comunicación judicial, estas cosas pasan, ¿verdad? Al mediodía es una temporada alta, todo el mundo llama porque son a la hora de almuerzo o después de las 4 de la tarde cuando salen a tomar señal. Entonces, también hay una brecha telefónica o una brecha de conectividad muy, muy fuerte. Tenemos que buscar una forma, un punto medio para poder hacer esto. Entonces, como les decía, los tiempos son diferentes. Yo no trabajaba de 7:30 a 4:30, sino que a veces eran 5, 6, 7 de la noche, sábados, domingos, o a veces, ¿verdad? Como las personas indígenas son madrugadoras, 5 de la mañana, y yo también, 5 de la mañana, 6 de la mañana, aclarando, ¿verdad? La verdad que yo puse mucho empeño y mucho cariño, entonces a mí fue como también impulsar parte ¿verdad? De la creación de confianza y de la buena fe, siempre pues atender todas estas, digamos, circunstancias. Em, También se convocaba, bueno, además de los mensajes de texto, audios, ¿verdad? La circulación de imágenes en los grupos, todo, correos electrónicos a las ADI y otras organizaciones. Muchas tenían también, los consejos de mayores tienen, ¿verdad? Correo electrónico. Entonces, todo correo electrónico que me llegara, yo también invitaba. Generación de panfletos virtuales e impresos, como pueden ver ahí, generación de audios, el seguimiento a las convocatorias. Mire, doña tal, ¿cómo le fue? ¿Pudo hablar con tal persona? ¿Pudo hablar con tal otra? Sí, mire, que nos reunimos tal día. Mire, que sí, que ya me dijeron que sí. Mire, que llame a tal. Entonces, es también un trabajo que tiene pues su efecto, ¿verdad? Dominó. Y también la coordinación con personal judicial de las zonas y facilitadores judiciales, ¿verdad? Como les decía, era uno de los primeros que estaban en la lista, los facilitadores judiciales, pero cuando íbamos a las giras, como les decía, invitábamos a las oficinas que estaban ahí presentes para que también entendieran o se contextualizaran con lo que estábamos haciendo y que después no llegara una persona usuaria y decirle, mire, que aquí estuvo el equipo de trabajo y en el circuito no sabían nada, ¿verdad? Entonces, vea que estamos en esto, vamos, conozcan, escuchen y bueno. Por lo general, a los compañeras y compañeros judiciales nos asistían. ¿Qué hacemos en las sesiones?
más o menos hacíamos una guía para recolectar información, digamos, en la parte de información mínima sobre necesidades. ¿Usted qué necesita para ir a las sesiones? Ocupo transporte, ocupo intérprete, ocupo, bueno, hacían una lista de cosas, ¿verdad? Si van a hacer comida, la comida que nosotros cocinamos, yo no quiero que me traigan comida de afuera. Aquí las personas mayores solo comen la comida que cocinan las mismas personas de la comunidad, etcétera, etcétera. Exposiciones orales sobre el proyecto, ¿verdad? Siempre la oralidad creo que es fundamental. Atención de dudas, el levantamiento de las bases de datos y, bueno, también con el acompañamiento de las oficinas que estaban siempre con nosotras, pues también daban una pequeña exposición sobre sus servicios. De las visitas, doña Maris y yo, ¿verdad? Hacíamos informes con, ¿verdad? Un registro fotográfico, con conclusiones, conexiones aprendidas y también hacíamos una transcripción de los testimonios de las personas que eran muy interesantes o son muy interesantes. ¿Qué sigue? Bueno, planeación de la etapa 2, un cronograma de coordinación con las comunidades, adecuación de la metodología conforme a los hallazgos e identificación de las necesidades para los talleres. Cuando tengamos el diagnóstico propio, digamos, de este primer paso, sabremos qué necesitamos para replicar este taller en otros espacios, en otros territorios. Pues porque el diagnóstico pues tiene que ser diferenciado, ¿verdad? Tiene que ser también interseccional dentro de el grupo, ¿verdad? El colectivo de pueblos indígenas, con las necesidades de las personas mayores, de las juventudes, etcétera, etcétera. Entonces, estamos ahora en esta segunda etapa, ¿verdad? En la planeación de la segunda etapa y pues esperar también los resultados del diagnóstico de la persona experta. Y bueno, Westera, muchas gracias, Embriuri, por la atención. Muchas gracias, doña Melissa, por esta importante presentación que nos comenta el estado actual de la construcción de esta política. Abro el espacio para consultas de las personas participantes, ya sea levantando la mano o por medio del chat. Aquí en el chat, el licenciado don Giancarlo Monge nos comenta sus consideraciones. Él indica: considero que una de las claves para el éxito de una política pública es la horizontalidad de la comunicación. Me alegra mucho que el proceso esté siendo participativo y que se esté tomando en cuenta el criterio de las personas indígenas. Efectivamente, uno de los ejes constructivos es la co-construcción, y así se aclara siempre, ¿verdad? Que es también es conocimiento mutuo, o sea, no es que yo vengo a imponer, sino que ustedes también nos van a enseñar a nosotros cómo podemos mejorar los servicios y todo el sistema de administración de justicia, y eso también se hace a través de la escucha activa. Así que, efectivamente, Giancarlo, gracias. Pues procederemos a dar por finalizada esta sesión de hoy, agradeciéndole primeramente a doña Melissa Benavides por esta exposición tan concreta y tan clara